Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muy buenas tardes a todos y mis primeras palabras, brevísimas, porque si no me como el tiempo de la intervención, pues a Transparencia Internacional, a Jesús Vizcano, a Fernando Jiménez y bueno, un gusto estar en la mesa de hoy con compañeros y con amigos para poder hablar de este tema. Pablo Cruz hablaba de que había estructurado su intervención en 10 ideas, yo la había estructurado en 20, agrupadas en 4 cajones. Espero someterme a los 10 minutos y si no, Jesús, me tiras de las orejas y con todo gusto paro. En primer término, creo, y sobre todo con el planteamiento que podemos hacer, dijéramos, desde la academia, tomando como referente lo que se hace desde un punto de vista práctico, que hay que recordar algunas premisas importantes para estudiar una institución como esta. En primer lugar, que estamos evidentemente ante un instrumento jurídico histórico del derecho procesal español que se creó en un contexto social, político y jurídico en el que tiene que ser valorado. Por lo tanto, la valoración a día de hoy y ver qué es la acusación popular la tenemos que contraponer con lo que hay en esa ley de enjuiciamiento criminal, pero desde luego contextualizadamente. En segundo lugar, yo creo que todos somos conscientes de las carencias de técnica legislativa con la que se regula la acusación popular en la ley de enjuiciamiento criminal, donde no aparece un régimen jurídico individualizado, donde no se distingue de la acusación particular, salvo en dos momentos importantes. Ello no está para que yo creo que tengamos que ser conscientes de lo que debe ser la esencia de la acusación popular. En primer término, una ajeneidad y un desinterés subjetivo con relación al objeto del proceso, una autonomía con las demás acusaciones, el estar ante un derecho controlado judicialmente y un derecho limitado, como vemos desde la regulación inicial. Evidentemente, con la aprobación de la Constitución, en el artículo 125, se impulsó importantemente la acusación popular y se le reconoció como un derecho constitucional, incluso algunos defienden constitucional y además fundamental por conexión con tutela judicial efectiva, de configuración legal. Ya se ha hablado aquí de la existencia de importantes limitaciones y por supuesto de la imposibilidad de abolir a esta institución, cuestión distinta si la estamos matando progresivamente por inanición o por falta de operatividad práctica, y además junto al jurado favorece la participación ciudadana en la administración de justicia, cosa que no debemos desconocer. También es evidente, y se ha hablado aquí, que es una institución que se ha visto en primer término ampliada por la jurisprudencia, con ejemplos como la extensión hacia las personas jurídicas, no exigiendo querellas para la personación, limitando o eximiendo el pago de fianzas. Pero también somos conscientes como en los últimos años se ha reducido importantemente por la jurisprudencia. Se ha hablado aquí ya en materia de jurisdicción universal, en materia de personas jurídico-públicas, con una reciente reforma que viene a introducir otro tipo de problemas en materia de violencia doméstica, con esa ampliación a personas jurídico-públicas cuando estén legalmente reconocidas por las comunidades autónomas y, por supuesto, todo lo suscitado por el 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero quizá lo más sorprendente es que todo esto se ha hecho en los últimos años sin modificar el régimen jurídico, salvo ese aspecto puntual del 782, sin que se haya aprovechado incluso una mayoría absoluta, ni tan siquiera reformas procesales como la de 2015, que en otras materias se justificaba en alguno de los puntos para legalizar el avance que en algunos temas había producido por parte de la jurisprudencia. Vistas así las cosas, desde mi punto de vista, yo estructuraría mi posicionamiento en 3 ideas. En primer término, que cualquier reducción y, por supuesto, cualquier apunte hacia la abolición de esta institución no se está produciendo, no se debe producir en este momento, por lo tanto no sería el momento adecuado. En segundo lugar, no es la manera de hacerlo tal y como se están produciendo los pronunciamientos. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, no estaría fundamentada esa restricción que se apunta por todos los lados. En primer término digo que no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Primera idea, por una desconfianza generalizada en la Administración de Justicia a partir de unos pocos asuntos. Aquí ya se ha hablado de algunas de las sentencias más significativas a las que se le conoce por sus apellidos. Evidentemente estamos hablando no en general del sistema penal español, sino de unos pocos delitos, de unos pocos procesos penales y de unas pocas situaciones. Está en la mente de todos, y aquí han salido algunas ideas, como la posible la independencia del Poder Judicial, mayor o menor autonomía del Ministerio Fiscal, falta de colaboración ciudadana, uso abusivo del principio de oportunidad, incluso como en ocasiones esas acusaciones, tanto las particulares como las populares, pueden llegar incluso a ser molestas, o incluso desde otro punto de vista, cómo se impulsan desde un punto de vista fáctico, que no legal, instituciones como la mediación penal. Desde este punto de vista también no podemos olvidar que si
se ha puesto en tela de juicio una institución como esta, cuando hablamos de los delitos de los poderosos, hay que medir adecuadamente cuáles son los efectos económicos, sociales y políticos de estos hechos delictivos. Y por supuesto, yo creo que algo que está presente, y aquí también se ha aludido al anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal y al borrador de código de proceso penal, merecería una reforma, un pacto de Estado para esa reforma integral y total de la ley de enjuiciamiento criminal, en la que se aclare la política criminal a la que sirve y el modelo procesal al que responde. Por lo tanto, no bastaría con una reforma aislada de la acusación popular, sino que habría que ver el alcance del principio acusatorio, el rol del Ministerio Fiscal, cuáles son sus principios, la ubicación institucional, cuál es el papel, si deben existir o no y hasta dónde otras acusaciones, qué debe pasar con el juicio de acusación, etc. También digo que no es la manera. ¿La manera por qué? Porque todos estos cambios de los que estamos hablando se han producido por una vía jurisprudencial que no es uniforme y que ha generado desigualdades e inseguridad jurídica, desde mi punto de vista sin tener claro los roles que deben desempeñar los diferentes actores y operadores jurídicos, porque evidentemente, y pese a esa insuficiencia de la legislación, acusación particular y acusación popular no son las mismas. ¿Qué relación deben de tener con el Ministerio Fiscal? Porque en algunas de las propuestas se llega a hablar de que las acusaciones populares deberían llegar a tener en algunas situaciones un papel de coadyuvantes, por lo tanto no partes y por lo tanto no autónomas, como decía, con carácter previo, e incluso cuál es el papel de los órganos jurisdiccionales en la instrucción, en el juicio de acusación, en el juicio oral y en la sentencia. Aquí se ha hablado del papel importante que tienen los jueces y magistrados en el control y en el uso de esta institución, y es algo que no debemos olvidar. Y por supuesto algo que, bueno, pues cuando se leen los medios de comunicación llama mucho la atención. Yo creo que el debate se contamina todavía más cuando se habla de modificar o de limitar importantemente una institución como esta como moneda de cambio de otras instituciones que desde mi punto de vista poco o nada tienen que ver con la acusación popular, como pueden ser los aforamientos. En último lugar, señalo que estamos, desde mi punto de vista, ante unas limitaciones o ante una situación jurídica que no está fundamentada. Evidentemente, yo creo que todos somos conscientes, y aquí se han expuesto abusos y excesos en el actuar de algunas de las acusaciones populares. Pero desde mi punto de vista, esos abusos y excesos tienen que ser reconvenidos desde la legislación. Aquí se ha hablado, por ejemplo, del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que volver a recordar cuál es el papel fundamental de los jueces y magistrados en el control permanente del actuar de esas acusaciones populares, desde admitir a trámite la querella, a esa concentración de las acusaciones, a el posible acuerdo de un auto de procesamiento, auto de conclusión del sumario, posibles sobreseimientos si los hechos son atípicos o si no indicios racionales de criminalidad, no admitir medios de prueba, sentencia de condena parcial o absolución, condena en costas, proceder por delito de acusación falsa. En definitiva, yo creo que a veces se trasluce la idea de que por el hecho de formular una querella o quererse constituir como una acusación particular, parece que da un derecho ilimitado a que las actuaciones vayan a seguir adelante sin ningún tipo de control. Y evidentemente, desde mi punto de vista, el cambiar o mutilar una institución por el funcionamiento teórico de la Administración de Justicia, precisamente por estos delitos de los poderosos, lanza a la opinión pública un mensaje equívoco y contradictorio. Porque por un lado estamos viendo en los últimos meses, y nos convoca aquí Transparencia Internacional, cómo se sacan adelante políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de sometimiento irrestricto de sectores públicos y privados al principio de legalidad, redescubrimiento de la víctima del delito, protección a todos los niveles de la misma con ese estatuto, pero por otro lado se está hablando de abolir de facto a la acusación popular. Algunos plantean si el siguiente paso es llegar a suprimir a la acusación particular, entre otras muchas cuestiones, porque si miramos a nuestro alrededor, un hecho innegable es que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos donde se ha producido de manera clara la transición hacia un sistema acusatorio, el Ministerio Fiscal ejerce en régimen monopolístico el ejercicio de la acción penal. Y algo que aquí se ha puesto de manifiesto, yo creo que la realidad forense, al igual que nos puede mostrar determinados abusos, también nos pone de manifiesto cómo hay determinados procesos penales que han terminado con sentencias de condena por una práctica activa de las acusaciones populares. Como conclusión, desde mi punto de vista, primero, creo que no se puede simplificar el discurso cuando se habla de la acusación popular. No se puede trivializar y decir acusación popular sí, acusación popular no, incluso utilizando como apoyatura solo el papel que pueden ocupar en la fase intermedia del proceso penal.
incluso en ocasiones contraponiendo la acusación popular con el papel que pueda tener el Ministerio Fiscal, e incluso desde mi punto de vista porque en ocasiones se puede llegar a producir un fraude de etiquetas. Yo he comenzado hablando de lo que debería ser la acusación popular y cómo desde el origen de la ley de enjuiciamiento criminal significa una cosa, y a día de hoy se le quiere llevar en ese anteproyecto, en ese borrador y por donde van las tendencias de reforma, hacia una institución distinta. No será, por lo tanto, del todo malo hacerlo, pero sí habrá que aclarar qué es lo que es. Lo digo porque en ocasiones, y con carácter presidente Alejandro Luzón hablaba, y es una posición muy asentada, incluso en esas propuestas, de que tengan que acreditar un interés legítimo, un interés suficiente. En segundo lugar, decía que es fundamental que la reforma de la acusación popular se inserte en el marco general de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal española, por lo tanto no volver a sacar una pieza de un sistema para tratar de corregir determinadas disfuncionalidades, hacerlo en clave constitucional, porque aquí se ha hablado de partidos políticos, de sindicatos, podríamos hablar del derecho a asociación, podríamos hablar de otras muchas cuestiones. No olvidemos que muchas de estas instituciones también tienen un valor constitucional y son piezas fundamentales en un Estado de Derecho. Hacerlo con una buena técnica legislativa, por lo tanto que no suceda lo de ahora con esas desigualdades, con esa inseguridad jurídica en algunos de los casos y sobre todo echarse en manos de conceptos jurídicos indeterminados. En última instancia, yo creo que lo que habría que plantearse es si siguen vigentes, desde luego contextualizadas en sus justos términos, las motivaciones que exponía Alonso Martínez en la exposición de motivos de 1882, que yo les recuerdo. Aquí se hablaba de la desconfianza en el Ministerio Fiscal, incluso se llegó a hablar de abolir al Ministerio Fiscal y que las acusaciones populares llegaran a ser las únicas que pudieran ejercitar las acciones penales, pero también les recuerdo que, evidentemente, con los matices propios del momento histórico, una generalizada desconfianza en la administración de justicia. Yo creo que como conclusión de todas las conclusiones se ha pasado de una desconfianza hacia el Ministerio Fiscal, y que se anunciaba en esa exposición de motivos, hacia una desconfianza en los ciudadanos. Y desde mi punto de vista, tanto la una como la otra son injustas cuando las mismas se generalizan. Muchísimas gracias.